¿Qué ocurriría si, en la penumbra de la memoria, te susurrara secretos que el cine de oro quiso ocultar? Imagina por un instante que los rostros que marcaron época, los héroes, los galanes, los villanos y los cómicos que admiraste desde el salón de tu casa, fueron niños quebrados por dentro. Hombres que aprendieron a sonreír bajo el peso de un dolor que jamás debía tocar la luz. Artistas forjados entre sombras, moldes de miedo y silencio. En cada película, la nostalgia y el brillo ocultaban infancias marcadas por abusos, soledad y heridas invisibles. Algunos fueron víctimas de quienes debían protegerlos. Otros, traicionados por la fe, castigados por la disciplina, humillados hasta perder el nombre. Pero muy pocos supieron, o quisieron, escuchar detrás del telón. El cine de oro escondió historias que la prensa de época a veces apenas insinuó, relatos envueltos en misterio y lamentos casi secretos. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar y damos voz a lo que nunca debió silenciarse. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre la manera en que miras a estos íconos. Enrique Álvarez Félix. Fuego, ¿alguna vez pensaste que el brillo dorado de la fama podía esconder los tormentos más oscuros? Detrás del porte elegante y la figura imponente de Enrique Álvarez Félix, hijo de la legendaria María Félix, se escucha un eco silencioso de dolor y secretos no confesados. Enrique, marcado desde la infancia, sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su padrastro. María Félix, obsesionada con la perfección pública, lo dejaba largas temporadas bajo el cuidado de ese hombre. Los relatos privados revelan algo aún más devastador. Enrique fue víctima de abuso sexual durante su niñez, un hecho que confesó en círculos íntimos, asegurando que aquellas cicatrices lo acompañaron toda la vida. La prensa de la época apenas insinuó esas tragedias tan profundas. Su madre, negada a creerle, exigió silencio y protección de linaje. Así, Enrique aprendió a callar. Reprimió su identidad y cargó con heridas que nunca cicatrizaron. Aunque el éxito lo acompañó en producciones como El Derecho de Nacer o Rosa Salvaje, tras bambalinas era un alma reservada y herida, incapaz de crear lazos afectivos profundos. Murió en 1996, a los 61 años, con secretos que nunca quiso hacer públicos, pero quienes lo conocieron sabían que su sufrimiento era mucho más antiguo que la fama. Vela, la memoria de Enrique Álvarez Félix es hoy homenaje y advertencia, una puerta abierta que invita a mirar debajo de las luces y escuchar a los niños silenciados por el prestigio. Joaquín Cordero. Fuego, ¿sabías que la voz profunda y la mirada severa de Joaquín Cordero escondían cicatrices invisibles, heridas abiertas por la disciplina más cruel? Nacido en Puebla en 1922, dentro de una familia religiosa y tradicional, Joaquín fue enviado desde pequeño a internados católicos donde el castigo y el silencio eran la ley. Según relatos de su esposa Alma Guzmán y confidencias compartidas solo en la intimidad, Joaquín narraba con temblor y resentimiento aquellos años en los que era castigado por errores que nunca comprendía. Fuentes de época señalan que, en uno de esos internados, sufrió abuso físico y sexual por parte de un sacerdote. Nunca presentó denuncia formal, pero quienes lo conocieron aseguran que ese trauma marcó su carácter a fuego. Jamás abordó públicamente el tema, aunque en breves entrevistas dejó caer frases que hoy retumban. Tuve una niñez muy difícil. Crecí a golpes, literalmente. Por eso me volví fuerte, o eso pensaba. Sus hijos, testigos de ese dolor silencioso, relataron que era un padre protector pero excesivamente reservado, atormentado por insomnio y pesadillas que lo perseguían desde joven. Joaquín Cordero murió en 2013, a los 90 años, aplaudido como ícono nacional, pero dentro de sí guardó el secreto de una infancia rota, una historia que apenas hoy empezamos a conocer y a llorar. Corazón Negro, el drama de Joaquín es una advertencia que nos invita a mirar más allá del prestigio, y a escucharlo aún en el silencio. Jorge Negrete. Fuego, antes de los aplausos y la leyenda, Jorge Negrete fue un niño quebrado por dentro. El ícono, el charro cantor, el emblema de la virilidad nacional, nació en Guanajuato en 1911 en una familia marcada por la disciplina militar extrema. Su padre, el coronel David Negrete, era una figura severa, temida en el hogar. Desde los 5 años, Jorge fue criado entre miedo y reglas. Cualquier muestra de fragilidad, una sola lágrima, era castigada con dureza. Testimonios de biógrafos y compañeros señalan que Negrete padeció castigos físicos constantes, largas jornadas de estudio, entrenamiento y una represión emocional total. Me enseñaron a no llorar, a no sentir, a ser perfecto, pero por dentro yo solo quería que alguien me abrazara, confesó alguna vez en confianza. Su madre, igualmente estricta, le exigía excelencia en todo. Nunca lo consoló, nunca lo felicitó. Con 7 años, ya marchaba como soldado,
dominaba instrumentos y hablaba varios idiomas, pero no conoció el afecto verdadero. Convertido en estrella y símbolo nacional, Negrete siguió siendo aquel niño temeroso detrás de la máscara del charro perfecto, con estallidos de ira, relaciones turbulentas y una necesidad constante de aprobación. Murió a los 42 años, rodeado de aplausos, ignorado por aquellos que debieron escucharlo primero, sin haber sanado jamás aquel niño interior destruido por la mano de hierro. Película El charro viril fue, en el fondo, la historia de una herida nunca cerrada, un símbolo de México marcado por el silencio y el dolor. Fernando Soto Mantequilla. Fuego, ¿podría la risa ser el disfraz perfecto de una infancia devastada? Bajo el apodo de Mantequilla, Fernando Soto conquistó al público como uno de los actores secundarios más entrañables del cine de oro mexicano. Su alegría aparente era el escudo tras el cual ocultaba una historia de abandono y dolor profundo. Nacido en Puebla en 1911, Fernando perdió a su madre cuando apenas era un niño. Su padre, marcado por el alcoholismo y la violencia, lo desamparó, dejándolo junto a sus hermanos en manos del azar. Durante su niñez fue internado en un colegio religioso donde, según diversos testimonios y relatos indirectos, varios menores sufrieron abusos físicos y sexuales a manos de miembros del clero. Aunque nunca señaló públicamente a nadie, en una única entrevista reveló con voz seria: «Aprendí desde pequeño que uno debía reír para no llorar. Lo peor que me ocurrió fue cuando aún creía en Dios». Sus colegas más cercanos contaban que Mantequilla jamás hablaba de su infancia. Solía encerrarse durante días en su camerino cada vez que se difundían noticias sobre abusos en instituciones religiosas. A pesar de su talento y popularidad, llevó una vida marcada por el temor al contacto físico y la desconfianza. Su silencio nunca pudo ser roto. Fernando Soto Mantequilla falleció en 1980. Jamás se casó, nunca tuvo descendencia. Y aunque en pantalla regaló risas y luz, por dentro habitaba un niño herido que nunca fue escuchado. Círculo Negro Mediano. El verdadero drama de Mantequilla es saber que, detrás de cada carcajada, su alma pedía auxilio en secreto. Héctor Suárez. Fuego, ¿te imaginas que la audacia y el humor de Héctor Suárez fueran en realidad armaduras forjadas por el dolor? Directo, crítico, rebelde y capaz de provocar carcajadas y reflexiones profundas, Suárez fue también uno de los pocos que rompió el silencio y habló, sin miedo, sobre el abuso que padeció en su niñez. En varias entrevistas, Héctor reveló que a los 8 años fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto cercano a la familia, alguien a quien todos respetaban y confiaban. Cuando eres niño y te hacen eso, te quiebran la vida. Se te queda grabado para siempre, expresó con una honestidad devastadora. Vivió décadas con culpa, confusión y silencio. No entendía lo que me habían hecho. Solo sabía que me dolía por dentro. Ese trauma, según sus propias palabras, afectó profundamente su capacidad para confiar, amar y conectar emocionalmente. Marcó su temperamento fuerte y su necesidad de denunciar injusticias, de alzar la voz cada vez que podía. El humor fue su defensa, pero la herida lo acompañó hasta sus últimos días, repitiendo siempre: «El silencio ha sido más doloroso que el hecho mismo». Suárez falleció en 2020, dejando un testimonio valiente y profundamente necesario. El niño que sufrió, el hombre que decidió contar su verdad. Corazón Negro. La revelación de Héctor Suárez es legado y advertencia. Solo quien se atreve a hablar puede empezar a sanar. Julio Alemán. Fuego, ¿hasta dónde puede llegar el daño cuando solo te piden silencio? Julio Alemán, famoso por su voz firme y porte masculino, fue uno de los galanes emblemáticos del cine de oro mexicano y la posterior época de plata. Detrás de esa imagen impecable se escondía el vacío y la vergüenza de un trauma jamás resuelto. Entre los 6 y 7 años, Julio fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto cercano a la familia, alguien en quien todos confiaban ciegamente. Cuando finalmente se atrevió a contárselo a su madre, ella lo mandó callar: «No digas tonterías, no inventes cosas», una frase que lo marcó para siempre. Aprendió que había dolores de los que uno debía tragarse, secretos que nunca podían tocar la luz. A pesar de construir una carrera sólida y una familia estable, Alemán confesó en una entrevista en los años 90 que ese episodio definió muchas de sus inseguridades, especialmente en la juventud. Hay cosas que te acompañan toda la vida y nadie sospecha lo pesadas que son. Julio Alemán murió en 2012, a los 78 años, admirado y respetado. Pero detrás de los aplausos, vivió con una herida que nunca debió ser ignorada desde el principio. Vela, el testimonio de Julio es recordatorio y advertencia. Lo que se calla en la infancia puede perseguir toda la vida. Víctor Parra. Fuego, ¿quién imaginaría que detrás del villano más temido se ocultaría una infancia más oscura que cualquier guión? Víctor Parra,
El hombre que personificó asesinos y criminales con esa intensidad brutal para el cine de oro mexicano, fue víctima de un entorno marcado por la violencia y el trauma. Nació en Ciudad de México en 1920, hijo de un padre alcohólico que lo castigaba con brutalidad ante el mínimo error. La tragedia golpeó temprano su vida. A los 6 años, presenció el suicidio de su hermana mayor, un hecho que lo dejó marcado para siempre. En la escuela, era víctima de burlas y humillaciones. Lo llamaban el niño de loco por los escándalos y gritos que escuchaban en su casa. Cuando tenía 9 años, una vecina lo obligó a entrar y lo sometió a tocamientos inapropiados. Parra lo confesó años después, ya adulto, en una reunión íntima con amigos del medio artístico. Fue la primera vez que sentí que mi cuerpo no me pertenecía. Nunca se atrevió a contarlo en casa. Aprendió a vivir con rabia, desconcierto y un vacío imposible de llenar. Ya de adulto, canalizó esa violencia interior en cada personaje. Eso que ven en pantalla fue real, decían quienes lo conocieron de cerca. Falleció en 1994, sumido en el olvido, lejos de los reflectores, pero dejando tras de sí una historia que México aún no quiere mirar de frente. Corazón Negro, la oscuridad de Víctor Parra fue la de miles de niños invisibles, abriendo heridas que nunca debieron existir. Louise Bernstein. Fuego imagina un rostro severo y una mirada que parece ocultar el peso de siglos. Louise Bernstein, admirado por su presencia imponente y su papel junto a las grandes leyendas del cine de oro mexicano, fue más que un actor de carácter. Fue un niño silencioso atrapado en una pesadilla sin fin. Nació en 1918, perdió a su madre siendo apenas un niño y desde ese momento, fue entregado por su padre, autoritario y distante, a familiares que no lo conocían. Los relatos de sus propios hijos cuentan que vivió entre maltratos físicos, humillaciones y una absoluta carencia de afecto. Nadie lo protegía, nadie lo escuchaba. En una carta leída por su nieta durante un homenaje póstumo, quedó para siempre una frase desgarradora: no recuerdo un solo día de mi infancia en que no deseara que terminara. Su vida adulta fue de disciplina y reserva, trabajaba en silencio, evitaba la cercanía y nunca pudo superar la distancia emocional que sufrió de niño. Louise Bernstein murió en 1962, joven y víctima de una larga enfermedad. En su funeral, un amigo lo definió así: actuaba con el alma porque nunca le permitieron actuar como niño. Película. Luis fue otra víctima del abandono y el silencio, de ese dolor invisible que marca para siempre, aunque nunca deje cicatrices en la piel. Domingo Soler. Fuego. ¿Sabías que incluso los gigantes del drama ocultaban heridas imposibles de ver en escena? Domingo Soler, miembro de la legendaria dinastía Soler y considerado el más profundo y serio de los hermanos, vivió una infancia marcada por el abandono y la carencia extrema. Nacido en 1901 en Chilpancingo, Guerrero, de niño fue separado de sus padres y enviado a vivir con una tía lejana, porque en casa ya no alcanzaba la comida para todos. Fuentes teatrales señalan que esa tía era sumamente estricta, lo maltrataba, lo encerraba por horas ante el menor error, y rara vez le dirigía una palabra amable. Domingo pasó años sin recibir afecto físico, sin abrazos, sin amor, solo órdenes y castigos. En un cuaderno personal hallado tras su muerte dejó escrito: el silencio fue el primer idioma que aprendí. Después vino la actuación. Ya adulto, desarrolló un carácter serio y melancólico. En los rodajes era respetado, pero distante, nunca hablaba de su niñez, ni mencionaba a su tía. Compañeros cercanos contaron que solo una vez se le vio llorar, interpretando a un niño castigado injustamente. Domingo Soler fue un gigante del drama mexicano, pero también un niño roto por el abandono y moldeado por el miedo. Corazón Negro. Domingo es el espejo de muchos artistas que aprendieron a callar antes que a soñar. Luis de Alba. Fuego. ¿Quién podría adivinar que el Pirurris, el comediante que hizo reír a México entero durante décadas, fue en realidad un niño con el corazón partido? Luis de Alba, el ícono de la comicidad, ha compartido con valor una verdad que desgarra el alma detrás de la risa. En una entrevista televisiva, Luis de Alba confesó ser víctima de abuso sexual durante su infancia a manos de una mujer adulta que lo cuidaba mientras sus padres trabajaban. Tenía entre 6 y 7 años. La confianza familiar fue el velo detrás del cual se escondió el abuso. Sentía que algo estaba mal, pero tenía miedo y no sabía cómo decirlo. Pensaba que era mi culpa, guardé silencio por años, relató entre lágrimas. Ese episodio le produjo confusión emocional y marcó sus relaciones de pareja en la adultez. Reconoció que usó el humor para evadir, para defenderse del dolor, pero nunca dejó de llevar ese vacío por dentro. Hago reír, pero por dentro hay algo que me acompaña desde niño, afirmó. Luis de Alba sigue vivo,
Y su testimonio es uno de los pocos que ha roto el silencio desde el mundo de la comedia mexicana, demostrando que incluso quienes nos hacen reír pueden cargar con heridas profundas y secretas. Fuego. La historia de Luis de Alba es advertencia y consuelo. La risa es a veces el último refugio de quienes sufren en silencio. Carlos Ancira. Fuego. Hay silencios que pesan más que cualquier grito. Carlos Ancira, admirado por la fuerza y precisión de su actuación en El gesticulador y El derecho de nacer, ocultaba una sombra profunda desde la infancia. Poco se sabe y menos se cuenta, pero en una rara entrevista de los años 70 insinuó en voz baja que los internados religiosos del norte enseñan a rezar y a callar. Nunca reveló nombres, pero el eco de su frase aterrizó en el corazón de sus colegas. Ahí uno aprende a sobrevivir a costa de sí mismo. Quienes lo conocieron de cerca notaban su dificultad para confiar, sus largas temporadas de aislamiento voluntario y unos ojos marcados por pesadillas recurrentes. Su perfeccionismo no era técnica, sino armadura. Carlos se entregó al arte con pasión absoluta, pero nunca formó familia. La soledad fue su compañera y la interpretación su escudo. Falleció en 1987, a los 62 años, en la más absoluta discreción y con esa tristeza indescifrable que nunca pudo compartir. Corazón Negro. La historia de Ancira nos recuerda que detrás de cada genio hay un silencio imposible de romper. Roberto Cobo. Fuego. Preparado para el caso más perturbador, el que la prensa prefirió ignorar y que el tiempo casi logró sepultar. Roberto Cobo, recordado por su impactante actuación como el Jaibo en Los Olvidados de Buñuel, llevó a la pantalla una crudeza y una violencia que eran reflejo real de un pasado monstruoso. Cobo, nacido en 1930, sobrevivió varios años en la calle siendo apenas un niño. En ese periodo fue víctima de abuso sexual en repetidas ocasiones, utilizado, humillado y dejado con una sonrisa rota, como él mismo confesó. Su historia se reconoce como una de las más crudas y extremas. Tuvo que aprender a robar para comer y dormir oculto en azoteas para escapar de quienes lo perseguían. Años después, en entrevistas, confesó que esa experiencia lo dejó incapaz de amar y de confiar, y que nunca pudo establecer una pareja estable en su vida adulta. Roberto fue uno de los pocos actores de su generación que habló abiertamente de su orientación sexual, pero detrás de esa valentía pública existía una historia marcada por el dolor y el abandono. Directores aseguraban que su intensidad frente a la cámara era real, la manifestación de sus heridas. Murió solo en 2002, demasiado tarde para que México aprendiera a escuchar a los niños que sobrevive el abuso y la indiferencia. Corazón Negro. El caso de Roberto Cobo nos enseña que el arte puede ser refugio y grito, pero jamás debería ser el único escape para el dolor humano. Carlos López Moctezuma. Fuego. Detrás del rostro y la voz más temidos de la pantalla, el gran villano del cine mexicano, Carlos López Moctezuma, escondía una infancia marcada por la violencia institucional y el exilio emocional. Nacido en 1909 en la Ciudad de México, fue hijo de un militar severo y una madre silenciada por el miedo. Desde temprana edad, López Moctezuma sufrió castigos extremos por parte de su padre, quien creía que los hombres se forjan a golpes y disciplina. Las fuentes de época indican que a menudo era dejado sin comer y encerrado en un cuarto oscuro como correctivo por errores mínimos. En la adolescencia, fue internado en una escuela militar, donde el abuso físico estaba normalizado y los cadetes vivían en constante estado de alerta. Voces cercanas al actor señalan que esa educación lo volvió reservado, destructivo y sumamente solitario. Jamás habló claramente de su niñez, pero dejó pistas en entrevistas. Cuando quieres sobrevivir, aprendes a poner cara de malo. En el set, López Moctezuma era exigente y distante, incapaz de conectar emocionalmente más allá de los diálogos de rigor. Murió en 1980, a los 71 años, aplaudido y temido, llevando a la tumba los traumas de una infancia donde el miedo era la única compañía constante. Corazón Negro. La máscara del villano nunca cayó. Debajo de los gritos, siempre estuvo el niño castigado y callado por la fuerza. Raúl Chato Padilla. Fuego. ¿Quién sospecharía que el alma cómica que habitó el personaje de Jaimito el Cartero en El Chavo del Ocho ocultaba un pasado mucho más trágico que sus torpezas en escena? Raúl Chato Padilla, nacido en Monterrey en 1918, vivió una infancia fracturada por la pérdida temprana de sus padres y el abandono total de su familia. De niño fue enviado de hogar en hogar, incluso pasó tiempo en un orfanato donde, según testimonios de época y relatos indirectos, los internos sufrían maltratos y humillaciones constantes por parte del personal. Padilla nunca habló públicamente de esos años, pero en pláticas privadas admitía que aprendió a hacer reír para sobrevivir, y que detrás de cada chiste se escondía el miedo al rechazo y a la miseria. El dolor de la infancia lo volvió introvertido y obsesivo por el trabajo, incapaz de formar vínculos sólidos fuera del set. En una ocasión, reveló a un colega: "El público ve a Jaimito, pero no tiene idea del niño que fui, ni de las noches solo que pasé".
Falleció en 1994, rodeado de cariño profesional pero huérfano de verdaderas relaciones familiares. Círculo negro mediano. El destino de Chato Padilla muestra que, a veces, la comedia nace de las lágrimas negadas y los abrazos que nunca llegaron. José Elías Moreno. Fuego. El rostro de autoridad y voz imponente que José Elías Moreno mostraba en pantalla no eran más que defensas aprendidas en una infancia sin refugio. Nacido en 1910 en Jerez, Zacatecas, Moreno fue el mayor de 5 hijos y vivió una niñez marcada por la pobreza extrema y la ausencia paterna. Su madre, incapaz de sostenerlo económicamente, lo envió a trabajar como ayudante en una hacienda desde los 7 años. Testimonios de época y relatos rurales afirman que Moreno fue víctima de explotación laboral y de castigos crueles. En ocasiones, era encerrado en establos y obligado a dormir sobre paja húmeda como escarmiento. El abuso físico se sumaba al desprecio emocional. Ahí aprendí que la autoridad nunca cuida, solo exige, confesó en los años 60. La dureza de su infancia forjó su carácter fuerte, pero también una tristeza perpetua detrás de la mirada. Temía volver al campo y evitó toda su vida hablar de sus orígenes. En películas como El Padrecito y Santa Claus, transmitía con autenticidad la dureza de los hombres rurales, porque ese papel era más que actuación, era memoria. José Elías Moreno falleció en 1969, respetado y admirado, pero su niñez quedó grabada como un recordatorio silencioso de lo que el abuso y la pobreza pueden arrebatar a un niño. Vela, la dignidad de Moreno nace del dolor. Su historia demuestra que no toda autoridad cuida, y que detrás de cada líder puede esconderse un niño abandonado. Pedro Armendáriz. Fuego. La dureza y el orgullo en cada personaje que Pedro Armendáriz interpretó tenían raíces más profundas que cualquier guión. Nacido en 1912 en la Ciudad de México, Pedro perdió a su padre antes de cumplir los 6 años. Su madre, migrante francesa, intentó criar a Pedro y a su hermana bajo reglas estrictas, pero la tragedia los alcanzó. Ambos fueron enviados a un internado durante años. Testimonios recogidos por biógrafos y notas de prensa de época señalan que Armendáriz sufrió frecuentes castigos y humillaciones. La disciplina europea le fue impuesta a la fuerza. A veces, los castigos incluían aislamiento y privación de alimentos. Aprendí temprano que la vida no regala nada y que nadie te salva más que tú mismo, relató alguna vez en una entrevista. Este abandono y dolor forjaron su carácter reservado, férreo y, a la vez, inseguro. Ya adulto, Armendáriz mantuvo distancia con sus hijos y nunca habló de su niñez, pero en sus papeles más dramáticos dejó entrever que el dolor era su motor. Murió en 1963 en circunstancias trágicas, conservando hasta el final ese brillo nostálgico y una tristeza imposible de ocultar. Fuego. Detrás del ídolo, siempre estuvo el niño que aprendió a sobrevivir sin esperar consuelo. Claudio Brock. Fuego. Adentrarse en el mundo de Claudio Brock es caminar bajo una niebla de secretos y soledad. Nacido en 1927 de padre inglés y madre mexicana, Brock nunca encontró cobijo en ninguno de sus dos mundos. La distancia, los viajes constantes y el rechazo cultural lo marcaron desde niño como un forastero en tierra de nadie. De acuerdo con documentos personales y referencias de su círculo íntimo, Brock fue víctima de acoso infantil debido a su apariencia extranjera y acento distinto. Las escuelas religiosas en las que estudió castigaban a los niños que no se adecuaban, relegándolo a rincones y privándolo de recreo. En una entrevista con tintes filosóficos, confesó de adulto: "El silencio fue mi mejor amigo, porque hablar solo me traía humillaciones". Este desplazamiento y desarraigo generaron en Brock una inseguridad crónica, expresada en papeles de personajes solitarios, incomprendidos o atormentados. Nunca dejó de buscar un lugar donde encajar. Falleció en 1995, habiendo interpretado roles emblemáticos en Buñuel y Ripstein, pero conservando hasta el final ese halo de misterio existencial que solo comprenden los que nunca fueron realmente niños. Corazón Negro. Brock es reflejo del tormento de los exiliados, y un recordatorio de que la soledad infantil puede marcar hasta los gestos de un adulto. Arturo de Córdoba. Fuego. Tras el porte galante y el magnetismo hipnótico de Arturo de Córdoba, el cine mexicano ocultó uno de sus dramas más intensos. Nacido en 1908 en Mérida, Yucatán, desde niño vivió desplazamientos constantes debido a la inestabilidad laboral de su padre. Cambió de hogar, de escuela, de entorno, sin tiempo para enraizarse ni sentir pertenencia. De acuerdo con biógrafos y periodistas, Córdoba atravesó episodios de acoso escolar feroz y violencia física en internados religiosos. Su apariencia distinta y acento le valieron burlas y castigos, y una carta privada revela que durante su adolescencia fue víctima de abuso psicológico por parte de un mentor. "Me arrancaron la inocencia antes que la voz". Este dolor nunca fue abordado públicamente, pero impactó hondamente su intimidad. Siempre evitó relaciones estables y fue conocido por su carácter hermético.
En sus papeles protagónicos transmitía una melancolía y represión emocional que no era simple actuación. Arturo de Córdoba falleció en 1973, admirado, pero marcado hasta el final por el silencio y el desarraigo, ese mismo silencio que nunca dejó de acompañarlo. Película, La elegancia de Córdoba fue máscara y protección, un homenaje tácito a los miles de niños vulnerables cuya voz nunca fue escuchada. Antonio Aguilar. Fuego, el jinete enmascarado, el charro cantor, el hombre que fue leyenda viva del regional mexicano, Antonio Aguilar, también cargó con el peso de un dolor antiguo e invisible. Nacido en 1919 en Villanueva, Zacatecas, Antonio creció en una familia de campesinos bajo la sombra de un padre autoritario y una madre ausente por trabajos forzados. La infancia fue de jornadas eternas entre el campo y la escuela. Aguilar relató en sus memorias que los castigos físicos eran frecuentes. Cualquier falta o baja calificación le valía azotes y días de ayuno. Durante la niñez, fue internado brevemente en una casa de estudios religiosos donde, según documentos de época y testimonios de sus hermanos, el abuso físico y las humillaciones eran pan de cada día. La disciplina brutal forjó su carácter férreo y reservado. Antonio nunca solía hablar de esos años, pero la exigencia de perfección y desconfianza lo acompañaron siempre, afectando incluso sus relaciones de pareja. Su vida adulta fue símbolo de éxito y resiliencia, pero también de un vacío profundo que solo encontraba alivio al montar, cantar y perderse en el horizonte. Aguilar falleció en 2007, amado y venerado, pero su historia demuestra que hasta los héroes necesitan abrazos que les permitan ser niños. Corazón Negro, el mito de Antonio Aguilar, como tantos otros, nace del dolor y la fuerza de quienes nunca tuvieron una infancia reparadora. Rodolfo Acosta. Fuego detrás del rostro fiero y la mirada desafiante, Rodolfo Acosta fue el eterno villano del western tanto en México como en Hollywood. Pero pocos conocieron el verdadero drama que dragaba su interpretación, una infancia plagada de violencia y abandono. Nacido en Chihuahua en 1920, Acosta perdió a su padre antes de los 8 años. Su madre, obligada a trabajar jornadas interminables como empleada doméstica, dejaba a Rodolfo bajo el cuidado de familiares y vecinos, algunos de los cuales abusaron física y emocionalmente de él. Según documentos históricos y relatos de su sobrina, Acosta sufrió castigos brutales, incomunicación y humillaciones constantes. Aprendió a pelear antes que a confiar, señalan testimonios cercanos. Fue expulsado de varias escuelas por violencia. Su carácter explosivo era la única defensa que había aprendido. Ya adulto, canalizó ese dolor en actuaciones memorables como antagonista, donde la furia y el desdén no eran solo papel, sino catarsis de su propia historia. Rodolfo Acosta murió en 1973, marcado por el éxito y un vacío irremediable. La herida nunca cerró, pero su legado es advertencia genuina de que la infancia deja marcas que ni la fama ni el poder pueden borrar. Fuego detrás del villano estaba el niño olvidado. El dolor fue su recurso y su sentencia. Ricardo Montalbán. Fuego, glamour, elegancia y éxito internacional son las postales que la historia conservó de Ricardo Montalbán. Sin embargo, detrás de la leyenda de Fantasy Island y de una carrera ascendente, late el corazón de un niño marcado por la discriminación y el desarraigo. Nacido en la Ciudad de México en 1920, Montalbán creció en una comunidad de migrantes españoles donde la identidad era motivo de burla y exclusión. De niño fue víctima de acoso escolar prolongado, insultado por su acento y su origen. Voces cercanas indican que, al mudarse con su hermano a Los Ángeles, la xenofobia y el racismo se intensificaron. Sufrió violencia física y verbal tanto en la escuela como en su barrio. Montalbán confesó en su biografía: "Solo quien se siente extranjero aprende a armarse de una coraza". Esta inseguridad y tristeza lo persiguieron durante años, hasta que el teatro se convirtió en santuario y medicina. Con los años, Montalbán multiplicó su empatía y solidaridad con causas humanitarias, convirtiendo el dolor en activismo. Murió en 2009, admirado y querido en 2 países, pero en su voz siempre existía el eco del niño que aprendió a sobrevivir en tierra ajena. Vela. Ricardo Montalbán es el ejemplo de quienes convierten la exclusión en fuerza, y el dolor en arte universal. Julio Villarreal. Fuego bajo la suavidad y la elegancia de su porte, Julio Villarreal, pionero y maestro del cine nacional, escondía una biografía marcada por el exilio y la soledad. Nacido en España en 1885, fue arrancado de su tierra natal por la guerra a los 12 años y vivió el desarraigo más absoluto en sus primeros años de vida. Al llegar a México, Villarreal enfrentó discriminación y pobreza con su familia. Relatos de época y testimonios familiares indican que debió trabajar desde niño como ayudante en cafés y teatros, sufriendo explotación y rechazo por ser el extranjero. En las noches, la nostalgia por España lo hacía llorar en secreto.
Aislado por el idioma y la falta de recursos, aprendió a leer solo en bibliotecas públicas y a esconder el acento para evitar burlas. Entró al teatro como un refugio para la soledad, pero siempre mantuvo una barrera emocional incluso con sus seres más cercanos. Falleció en 1958, venerado y respetado, pero con la cicatriz invisible de una infancia rota por la guerra y la exclusión. Claqueta. La historia de Villarreal es homenaje a los sobrevivientes del desarraigo, y advertencia sobre el precio que los niños pagan cuando el mundo les arranca el hogar y la voz. Ramón Gay. Fuego. Ramón Gay, el galán enigmático y carismático de la época dorada, escondía una historia familiar quebrada y un proceso de violencia silenciosa desde antes de nacer. Hijo de padres separados, su infancia estuvo marcada por mudanzas constantes y la ausencia total de figuras paternas. Nacido en 1917 en la Ciudad de México, Ramón vivió los primeros años compartiendo techo con familiares distantes que lo relegaban al último rincón. Relatos personales y notas de prensa afirman que fue víctima de humillaciones y desprecio por ser el niño de madre soltera. Su entorno era de hostilidad y discriminación. Pasaba horas solo, leyendo, como forma de evadir el rechazo. En la escuela sufrió acoso sistemático, con castigos físicos frecuentes y burlas que lo marcaron para siempre. Ya adulto, Gay mostró dificultades serias para formar amistad, y desconfiaba de casi todo el mundo fuera del trabajo. Paradójicamente, su imagen pública era de galán seguro y seductor, mientras que por dentro seguía buscando la aceptación y el amor que nunca recibió. Ramón Gay murió trágicamente en 1963, víctima de los celos y el machismo. Detrás del mito del galán, su vida fue la historia de una infancia marginada y de un corazón huérfano de afecto. Corazón Negro. El drama de Gay evidencia que las heridas familiares pueden definir trayectorias enteras, y que hasta los galanes buscan, en el fondo, ser aceptados. Han escuchado secretos que el tiempo intentó sepultar bajo el polvo dorado del cine. Estas 24 historias no son solo el eco de abusos, silencios y abandono, son el recordatorio de que detrás de cada ídolo, villano o comediante existió siempre un niño frágil buscando luz en la oscuridad. La realidad detrás de los mitos nos obliga a mirar más allá del telón y a preguntarnos, ¿quién escucha el dolor detrás de la sonrisa brillante? ¿Qué infancia entregamos a nuestros propios héroes? ¿Y qué podemos hacer, ahora, para ser el refugio que ellos nunca tuvieron? Hoy, Archivo Extra les rinde homenaje, no para azuzar el morbo, sino para rescatar la dignidad de quienes sobrevivieron y enseñan con su vida el poder de la resiliencia y la memoria. Si este relato te tocó el alma, comenta, dale like y suscríbete. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, aquí las heridas merecen justicia y el silencio se convierte en historia. Vela que nunca más la leyenda de oro esconda las lágrimas de los artistas que narran el dolor de tantos. Aquí, lo que viste importa. Aquí, nadie vuelve a mirar igual el cine, ni la infancia. Círculo Negro Mediano. Claqueta. Corazón Negro. Fuego.